Para reparar el consumo fantasma, primero tenemos que saber si existe. Para eso vamos a poner el tester en amperios y cada cable en su lugar según el modelo de tester que tengan. En mi caso, esta era la posición. Desconectamos uno de los bornes de la batería, ponemos una punta del tester en el borne y la otra en la batería. Prendemos el tester y vemos que tiene un consumo de 3 amperios, 3,68 amperios. Fluctúa, pero es bastante alto. Para que sea un consumo normal, debería rondar los 0,05 amperios como máximo. El síntoma clásico del consumo fantasma es que el auto se queda sin batería. Uno lo deja unas 6 horas aproximadamente y cuando le va a dar arranque, no arranca. Mucha gente cambia la batería pensando que es eso, pero después sigue agotando la batería y es precisamente el consumo fantasma lo que lo provoca. Para eliminar el consumo fantasma vamos a poner el tester en el parabrisas y con una pinza de punta vamos a ir debajo del volante y vamos a ir sacando cada uno de los fusibles. Cada vez que sacamos uno de los fusibles, miramos en el parabrisas y vemos si el consumo desciende. Ese número tendría que llegar a máximo 0,05. Tienen que esperar un minuto, no va a ser inmediato, pero va a bajar. Cuando baje el consumo, quiere decir que en esa parte eléctrica está el cortocircuito, y es lo que tenemos que arreglar. Este es el plano de la fusiblera. Cada fusible tiene un número, y cada número corresponde a un circuito. Acá tenemos el plano de los relays que están abajo del volante, y a qué corresponde cada relay. Debajo de la guantera también tenemos 3 relays, que van sujetos con 2 tornillos. Si quieren los pueden sacar para tener mejor acceso. Estos son del aire acondicionado, la bomba de nafta y el encendido. Pero esto puede variar. Lo importante es que identifiquemos dónde está el corto. Si ven que no hay manera de que baje ese consumo, tienen que empezar a desconectar cable por cable. Yo arranqué por el alternador y ahí pasó el consumo de esto a esto. Después de muchas semanas sin arrancarlo, vemos que todavía pasa los 12 voltios. Antes no se mantenía en 12 voltios ni siquiera al finalizar el día. En el próximo video les voy a mostrar cómo reparé el alternador. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.